Bien, un par de segundos para que los compañeros se vuelvan a conectar. No es complicada esta clasificación de bienes, va a ser un muy buen sustento para cuando ustedes aborden la materia de contratos el próximo semestre, porque van a tener, aunque sea una básica, un básico respaldo para poder entender esto, pero como les digo, no es secretito, la tarjetita bajo la manga es conocer la definición básica de cada uno de los contratos. Conocen la definición, van a extraer los sujetos, van a extraer si es un contrato gratuito, si es un contrato oneroso, si es unilateral, bilateral, multilateral. ¿Ya? Básicamente. Eso es muy importante para poder manejar este tema. Y es más, les va a favorecer el manejo de las definiciones básicas a momento de redactar los contratos, porque van a identificar las posibles cláusulas del contrato. Como hace un momento les he dicho, si yo les he definido el contrato de alquiler, ya estoy diciéndoles cuáles son las partes, arrendador, arrendatario. Aunque el contrato de alquiler también recibe otro denominativo que es contrato de locación, locador, locatario. Otros, propietario, inquilino. El efecto es el mismo, ¿cierto? Ahí ya tengo identificados a los sujetos, ¿sí? Ahí ya tengo identificados a los sujetos, ¿cierto? Entonces, es cuestión de asociación. Es cuestión de asociación para poder, sin necesidad de explotar mi memoria, definir y reconocer el tipo de contratos que se van a establecer. Bien, continuemos. Vamos a poner la cámara acá. Perfecto. Bien. Oneroso gratuito, ahí está. Conmutativo aleatorio. ¿No? Contratos conmutativos, contratos aleatorios. Fíjense, según la certidumbre de la prestación, es decir, de la obligación. ¿Cuáles son los contratos conmutativos? Son aquellos donde las prestaciones, las obligaciones son ciertas, reales, quiere decir, ciertas, reales, ¿no? Desde el momento en que se celebra el contrato o el acto jurídico. Y los contratos aleatorios, ¿qué idea les da la palabra aleatorio? ¿Cierto o incierto? Que no se sabe. Que no se sabe. ¿Qué es lo que pueda pasar? ¿No ve? Dicen, los juegos de azar son contratos aleatorios. Así. ¿Qué nos están diciendo? Un ejemplo, aunque jocoso. Venga, sorteo, sáquese compre su, ¿cómo se dice? Cómprese su fichita, ¿cómo dicen? Pruebe suerte, dicen, ¿no? Suerte sin blanca, dicen. ¿Ustedes tienen la certeza de que se van a sacar algo o no? ¿O es algo incierto? Es incierto, doctor. Es incierto. Entonces, los contratos aleatorios son aquellos cuya prestación real depende de un acontecimiento futuro e incierto. Futuro e incierto. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿quién podría decirme un contrato aleatorio? ¿Quién podría decirme un contrato aleatorio? Con el conmutativo no hay problema. Un contrato de compra-venta es conmutativo. Entra dentro de la clasificación de conmutativo. ¿Por qué?
Porque hay la certeza al momento de suscribir el contrato, ¿cierto? ¿Quién podría decirme? El de los seguros, puede ser. Ya, tibio, tibio. Ustedes, Doctor, sí, puede ser de los remates, es que no sabes, digamos, con quién vas a hacer ya, contrato. ya, perfecto. Sí, entra, entra. No sé si me voy a adjudicar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Ustedes creen que los billetes de lotería son un contrato? Entre la En la parte Lotería de atrás, Nacional y quién lo compra. sí, sí, tiene hasta su especificación atrás. Exactamente. ¿Será un contrato conmutativo desde la certidumbre de la prestación o será un contrato aleatorio? Aleatorio, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué, Boris o Porque no Víctor? se sabe si vas a ganar o no. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Fácil de comprender. Aleatorio, siempre relacionenlo o asocienlo con la suerte, futuro, incierto. Está sujeto a condición. No sé si voy a ganar o voy a perder. Y es verdad, las letras chiquitas, ¿sí? Nos indican que los billetes de lotería son un contrato entre la Lotería Nacional y quien adquiere el billete. Y vamos a ver a qué otra clasificación, acuérdense del billete de lotería, a qué otra clasificación se refiere. ¿Listo? Continuamos. Ahí está. Contratos principales y contratos accesorios, según la importancia jurídica. ¿Ya? Según la importancia jurídica. ¿Cuáles son los contratos principales? ¿Sí? ¿Cuáles son los contratos principales? Fíjense, son aquellos que existen por sí mismos, que no necesitan de ningún otro contrato para tener certeza y validez legal. Principales. ¿Y cuáles son los accesorios? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los accesorios? Aquellos que requieren de cualquier documento para, por ejemplo, autenticar su veracidad de cualquier cosa. Muy bien. Sí, muy bien. A diferencia del principal, su existencia depende de otro contrato. ¿Cierto? Ejemplo, dicen los de garantía, fianza, hipoteca, prenda. Para que exista la fianza, hipoteca, prenda, ¿qué obligación debe de existir? ¿Un préstamo de dinero? ¿O no? ¿Sí o no? ¿En un contrato de alquiler podría yo poner hipoteca, prenda? Probablemente no. Pero en un contrato de préstamo o mutuo, como lo llama el Código Civil cuando ustedes avancen, sí. Entonces, a ese tipo de accesorios se les denomina contratos accesorios, aunque en la realidad hay que reconocer que van en el mismo contrato juntos, pero se clasifican de esa manera. Contratos de ejecución instantánea y tracto sucesivo. Un contrato de venta, de compra-venta, ¿será un contrato de carácter instantáneo? Sí, doctor. Claro. Aquí está el inmueble, tú me pagas, firmamos y negocio jurídico o acto jurídico concluido. ¿Cierto? Concluido. En cambio, los contratos de tracto sucesivo son aquellos que se van cumpliendo durante un periodo determinado, de forma periódica.
Un contrato de alquiler será de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. Sucesivo, doctor, porque cada cierto tiempo se va pagando de nuevo hasta que Muy se complete bien, lo establecido. claro que sí. Como decía hace un momento Lidia, el inquilino va pagando mensualmente su canon de alquiler. Entonces, su cumplimiento está sujeto a un tracto sucesivo, es decir, a un periodo determinado de tiempo. ¿Se dan cuenta? No es difícil. Absolutamente, para nada difícil. ¿Está entendido, chicos? ¿Los demás? ¿O hay alguna duda? Su silencio me hace entender que sí. ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. Sí, ¿Se dan doctor. cuenta? Muy bien. Chicas, ¿está claro? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Continuemos. Consensual y real. Los contratos consensuales conforme el requisito para su formación, ¿qué se requiere para la formación de un contrato? Acuerdo, ratificado por el consentimiento, ¿cierto? Vimos requisitos de los contratos. Entonces, según el requisito de su formación, los contratos consensuales se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes, ¿no? Porque son consensuales, hay acuerdo, hay consentimiento. Y los contratos reales se clasifican con la entrega del bien, se llama con la entrega de la tradición, lo dice la doctrina. Ejemplo, si yo compro un departamento en estado de prehorizontalidad, ¿qué quiere decir? Que estoy comprando un departamento que se está construyendo recién, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? ¿O no es así? Sí, doctor. Ya. Se me va a entregar en 8 meses. ¿Es un contrato consensual o es un contrato real? Real. Real, muy bien. ¿Se dan cuenta? E inclusive se podría acomodar a otras clasificaciones, ¿cierto? Porque si yo compro un departamento en estado de prehorizontalidad, estoy admitiendo y voy a pagar por precios o por cuotas, en 2, en 3 quizás. Sería un contrato real, también se acomodaría a un contrato de ejecución de tracto sucesivo, un contrato oneroso porque estoy pagando, un contrato bilateral y un contrato de carácter principal. ¿Se dan cuenta? Puedo acomodar un contrato a las clasificaciones que se adecúen. Entonces no se cierre en una sola. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? ¿Es así o no es así? O sea que no se van a cerrar en uno solo. Continuamos. Contratos verbales y los contratos solemnes. ¿Hay contratos verbales en materia civil? Sí, doctor. Ay, están reconocidos, ¿no? Sí, pero no sirven mucho, ¿no, doctor? Esa es la otra verdad. En civil siempre manejamos el lema, papelitos cantan, ¿cierto? ¿Sí o no?
¿Sí o no? Sí, doctor. Aunque el Código Civil hay que reconocerlo, chicos, y eso no hay que dejar de descuidar, sí se conoce los contratos verbales. Se perfeccionan con el consentimiento expreso o tácito verbal, como dice el Código Civil. Sin embargo, en materia ya formal, vamos a hablar de los contratos formales, precisamente, o solemnes. ¿Qué quiere decir? Aquellos que van a, por disposición de la ley, cumplir ciertas formalidades para contar con una eficacia legal, con una efectividad legal. Y ahí va a haber los contratos con reconocimiento de firmas, los contratos en la forma de documentos públicos, notariado, protocolizado, como se llama, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación que como abogados tendríamos que dar? Que el contrato lleve todas las de la ley y que siempre sea un contrato legal y mente establecido, además de que con las firmas correspondientes. Creo. ¿Qué dicen los demás? ¿O no? ¿Sí o no, chicos? Claro. La recomendación que como abogados tenemos que dar, ¿es el formal o es el verbal? ¿Qué dice? Formal, doctor. Claro, claro. Tiene que ser el formal. ¿Cierto? Tiene que ser el formal. Bien, continuamos. Privado público, ¿desde qué punto de vista? Según la naturaleza de las partes. Los contratos, según la naturaleza de las partes, tienen una clasificación en contratos públicos y contratos privados. Si en uno de esos contratos interviene el Estado como parte, como sujeto del contrato, ¿estamos hablando de un contrato de carácter público o de un contrato de carácter privado? Público, doctor, porque interviene el Estado. Exactamente. ¿Y los privados cuáles serán? Entre particulares. Entre particulares. Hay que tomar en cuenta que la clasificación de contratos públicos y contratos privados pueden ir por la naturaleza de las partes, por un lado, ¿ya? Y por la forma, los documentos públicos son aquellos que pasan por una protocolización notarial y los privados por la firma de las partes. Entonces hay que tener cuidado cuando leamos alguna vez, lean ustedes, investiguen clasificación de contratos, tienen muchas aristas para poder entender. Si es naturaleza de las partes, el Estado interviene, ese contrato es público. Si es solo entre particulares, estamos hablando de los contratos privados. Esta clasificación es interesante. Denle una lectura. ¿Quién podría explicarme cuáles son los contratos nominado o típico y nominado atípico? Doctor, ¿se podría decir que los nominados típicos son aquellas que están establecidas por la ley, por ejemplo, por el Código Civil? ¿Ya?
la que establece, y las atípicas naturalmente no llevan una característica que los obliga a que tenga un procedimiento, o sea, que establezca algo, sino es algo informal, por así decirlo. Ya, vale la idea. ¿Quién más, chicos? Sirve, todo sirve. ¿Quién más? Doctor, yo apoyaría lo que dice Víctor, pero no sé si me estoy equivocando. Lo diría que los típicos son los que, digamos, la compra-venta de un bien inmueble, como lo que siempre manejamos. Y los innominados o atípicos, me viene a la mente, no sé, tal vez un contrato de una... de alguien que ha entrado, digamos, a la cárcel, algo penal, que aunque él no esté de acuerdo, le hacen firmar porque debe de tener algún contrato o alguna garantía de lo que él está comprometiéndose a hacer, ¿o no? No, está bien, está bien. Está bien. Todo está bien, chicos. Todo criterio sirve porque lo que se intenta hacer es incentivar el análisis. Pero como bien decía Víctor y aportaba Lidia, vamos a entender que los contratos nominados, nominar quiere decir nombrar, designar, o típico quiere decir que está tipificado ahí, está nombrado también al mismo tiempo, ¿sí? Son aquellos contratos que expresamente están nombrados, están en el Código Civil. Contrato de compra-venta, contrato de arrendamiento, contrato de préstamo, contrato de fianza, contrato de transacción, contrato de préstamo, contrato de permuta, contrato de donación, contrato de comodato. Así están, los puedo leer, están con nombres y apellidos, podríamos decir. ¿Ya? Y los contratos atípicos o innominados son lo contrario. Los que no están nombrados ni expresados de manera positiva en el Código Civil, es decir, de manera escrita ahí. Pero la pregunta es, ¿tienen valor legal o no tienen valor legal? Tienen valor legal, doctor. Si no están en el Código, ¿por qué, No. ¿por qué tendrían valor legal? Doctor, pero eso, a ver, me estoy rayando, ahí ya me perdí. O sea, hemos dicho los atípicos son los que no tienen valor legal. No. Los contratos atípicos o innominados son aquellos que no están de manera expresa, escritos, nombrados en el Código Civil. Llamémosle así. ¿Ya? Hablemos del Código Civil. Porque si ustedes revisan a partir del 450 al artículo 999, van a encontrar el contrato de arrendamiento, ahí está, con sus condiciones, sus reglas, contrato de compraventa, contrato de anticrético, préstamo, transacción, fianza, donación, comodato, el mandato como un tipo de contrato, ahí está, ¿ya? Y los atípicos o innominados, son aquellos que no están nombrados, no están escritos en el Código Civil. Y la pregunta es, ¿tendrán valor legal o no tendrán valor legal? No, doctor, legalmente no tienen valor, pero tal vez sí tienen valor moral. No sé, que yo le preste a mi hermana y no haya hecho un documento, no nada, ni nada de nada, pero no tengo yo ningún valor legal, digamos, pero sí tengo el valor moral con mi hermana, o estoy también mal. No está nada mal, chicos. ¿Qué dicen? ¿Tiene o no tiene valor legal los contratos innominados o atípicos? Doctor, se podría decir que no tienen un valor legal, pero se puede realizar un procedimiento para volverlos legal. Ya, ok. Ya estamos hablando como abogados, me agrada. Fíjense
Fíjense, chicos, que los contratos atípicos o innominados, si bien no están expresamente en la ley nombrados en el Código Civil o en alguna norma, hay un gran principio que ustedes van a ver en materia de contratos el próximo semestre, que se llama el principio de libertad contractual. Si disgregamos esas dos palabras, vamos a entender que la libertad es la autodeterminación, la autonomía que tiene una persona para poder decidir libremente si hace algo o no lo hace. Siempre en un límite que está marcado por qué o por quién. ¿Quién me pone el límite o me marca el límite en el ejercicio de mi libertad? La ley. Yo mismo. La ley. Muy bien, la ley. Entonces, el principio de la libertad contractual me dice que yo o cada persona puedo suscribir el contrato que, a ver, en términos vulgares, que se me plazca. Como personas lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de contratar. Pero en el marco de ¿qué debemos hacer estos contratos? En el marco de la ley, pero, En el marco de la ley. hay un Excelente. pero. A ver, El pero es, hay personas que se saltan o omiten el marco de la ley y es ahí donde tenemos los conflictos. pero si un contrato es atípico y se ha salido del marco de la ley, ¿es un contrato legal o es un contrato ilegal? Ilegal, doctor. Ilegal. Y si es ilegal y no cumple con las condiciones, las exigencias o los requisitos que exige la misma ley, porque en ese marco nos vamos a manejar, ese contrato va a ser nulo. No va a servir. Los contratos innominados, los contratos atípicos, llamados también así, son aquellos contratos que si bien no están de manera expresa determinados en la ley, nombrados en la ley, si se han celebrado en el marco de la libertad contractual, en el marco de la ley, son válidos. Ejemplo, a ver, un contrato, ya, yo necesito de ustedes, queridos abogados, que me hagan un contrato porque he conversado con don Pedro y le voy a entregar mi auto para que lo trabaje como taxi a cuenta de una renta diaria, de lunes a sábado, y domingo me lo va a traer a la casa para que yo le haga mantenimiento. Le voy a dar doctores, doctoritas, para empezar por 6 meses. Por favor, háganme ese contrato. Si ustedes revisan el Código Civil, no van a encontrar un contrato que diga contrato de entrega de vehículo para trabajo de taxi. No va a haber. No va a haber. Y la pregunta es... Pero, doctor, parece un poco más de alquiler. Bueno, tiene y la esa pregunta similitud. ¿es un contrato típico o atípico el que me está pidiendo? ¿Un contrato atípico, doctor? Atípico, doctor. Un contrato atípico. El análisis que hace un momento el compañero se asemeja a un contrato de alquiler, aunque a renta diaria, de lunes a sábado. ¿Puedo elaborar, puedo celebrar ese contrato en las condiciones en las que me está pidiendo el cliente? ¿Lo puedo adecuar? No. ¿O no puedo? No. Fuerte, No, chicos, doctor. fuerte. No. ¿No Porque puedo? está pidiendo- Yo creo que sí, doctor. Claro que sí. A ver, es Sí un está pidiendo- contrato que no está en el Código Civil nombrado. Vamos a ir al análisis. ¿Cuál sería el objeto del contrato? La entrega del vehículo para trabajar como taxi. Perfecto. El objeto debe cumplir 2 requisitos, digamos. Lícito y realizable.
¿Es lícito y realizable lo que están pretendiendo hacer las partes o no es? Sí, doctor. Es lícito. La causa, ¿es lícita o ilícita? A ver, ¿cuál es la causa que le mueve al propietario entregar el vehículo? Quizás necesidad, quiere generar ingresos. ¿Cuál es la causa que le genera a don Pedro, que va a ser el taxista? Trabajar. Entonces es lícita la causa. ¿Los dos son mayores de edad? Sí, hay capacidad. ¿Están brindando su consentimiento? Sí, van a ratificarlo en el contrato. ¿En qué forma se puede hacer? La ley no dice expresamente si en público o privado, lo puedo hacer en cualquiera. ¿Concurren los requisitos o no concurren? Concurren, doctor, los requisitos. ¿Se puede elaborar ese contrato o no se puede? Sí Se se puede. puede. Sí se Sería puede. así. Sí se puede. Esos son los contratos atípicos o innominados. Son aquellos que, si bien no están expresamente nombrados con nombre y apellido en el Código Civil, ¿sí? En el Código Civil, siempre y cuando se encuentren en el marco de la ley, por el principio de la libertad contractual, yo puedo suscribir esos contratos. Pero debo respetar el marco de la ley en función a los requisitos del contrato. Ese es el límite que me pone la ley. Si usted cumple con los requisitos, consentimiento, objeto, causa, forma, capacidad, y entendiendo de que el objeto y la causa sean lícitos y sean realizables, ese contrato, cualquier otro, va a ser válido. Otro ejemplo. He visto en la ciudad de La Paz, en un sílex, en un CD, que decía 500 modelos de contratos, y había un contrato privado de autorización para enamorar con la hija. Así, textual. Contrato privado de autorización para enamorar, así. ¿Será legal? Primero, que no es típico ni nominado, porque no hay ese contrato en el Código Civil. Entonces estoy frente a un contrato atípico. ¿Pero será legal ese contrato? No, doctor, no es legal. A ver, hagan el análisis. Vayamos por la capacidad. ¿Quiénes firmarían ese contrato? ¿Quiénes serían las partes de ese contrato? Los supuestos novios o el supuesto novio con el papá de la novia. Ya. El supuesto novio con el papá de la novia. Ambos tendrían que ser mayores de edad, ¿cierto? Tener capacidad jurídica o no. Exacto, pero Si el novio si tiene el novio tiene la 17 capacidad años, jurídica. 16 años, podría firmar ese contrato. No. No, doctor, porque no tiene capacidad jurídica. A Exactamente. menos que el novio, como le decía, sí tenga 18 años y el novio está firmando el contrato con los papás. Si lo analizamos desde ese punto de vista, ambos tendrían la capacidad jurídica. Perfecto. Asumámoslo así, que ambos tienen el presunto, el cortejador novio y los papás de la chica. No novio, enamorados, digamos. Ya. Hay capacidad. ¿Cuál sería el objeto del contrato? La autorización para enamorar. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Es lícito o no es lícito? Es lícito, doctor. Es lícito. Claro, es la autorización. ¿Es realizable o no es realizable? Plasmar, materializar esa autorización. Es realizable, doctor, porque sí se puede plasmar. Exactamente. Entonces, hacer Ahora, un la causa, típico. ¿cuál sería la causa? ¿Lícita o ilícita? Le estarían poniendo cláusulas para, no, pues no sé, o sea, me pongo a Ilícita pensar, sería, doctor. ¿qué le van a poner las cláusulas? No la puede tocar de la cintura para abajo, la puede besar en la boca, no sé. Doctor, ¿sería ilícita? Pues, ¿Por qué? A ver.
Ay, es lo que ha dicho Lili. Es que, doctor, va en contra de la voluntad de la De la muchacha, persona. ¿no? A menos que esté de acuerdo. No hay voluntad. Asumamos, Entonces, no, asumamos que está de acuerdo, los papás van a firmar con el pretendiente, digamos. Entonces sería un acuerdo lícito. entonces, lícito. Lícito sería si está de acuerdo la parte y los papás. Ese Evidentemente, análisis, ese que estamos haciendo, chicos, es el análisis que debemos hacer con los requisitos del contrato cuando nos encontremos frente a contratos atípicos, frente a contratos que no están nominados en la norma. Porque con los contratos típicos o nominados no hay problema, están en el Código Civil. Yo agarro el código y los reviso, ¿cierto? Pero cuando estemos frente a contratos atípicos, innominados, entonces yo tengo que hacer el análisis con los requisitos, así como lo estamos haciendo. Y si ustedes encuentran que ese contrato puede cumplir con los requisitos que exige la 452 de nuestro Código Civil, entonces ese contrato va a ser válido legalmente. ¿Quiénes les van a dar los antecedentes? La información, ¿quiénes van a ser? Los interesados. ¿Cierto? A ver, imagínense que venga un muchacho de 17 años, les diga, buenos días doctora, buenos días doctor, necesito que me elabore un contrato de autorización, un contrato privadito de autorización para enamorar. He conversado con los papás de mi enamorada y me dicen que podemos firmar un contrato, yo estoy de acuerdo. ¿Cuál sería la pregunta que ustedes le hagan? No, pues no hay Si la hija quiere o no. no puede tener hijos. Si da consentimiento o no la hija. Pero ¿Qué si él más? tiene 16. ¿Padres del chico le dieron consentimiento? ¿Qué más le preguntarían? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Y por qué, Sus digamos, edades, está ¿no? tomando esa decisión los papás al darle la autorización para que él pueda estar con su hija? Además, ¿no? Además, el momento que les diga, yo tengo 17 años, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? Que es menor de edad. Por tanto, No sé, Necesita No eres autorización de una los padres. autorización de los padres, digamos, Autorización eso de sus podría ser padres. incluso notarial, ¿no, doctor? o en su caso, que firmen el documento privado entre los padres de ambos Los dos enamorados. padres. ¿Sí o no? Este es Sí. un ejemplo que les pongo porque a mí también me sorprendió ver en ese CD un contrato de esas características. Pero haciendo un análisis de los requisitos que exige que se cumplan el Código Civil, pues se ajustaba, qué curioso, o sea, y las condiciones que exigían los padres, ¿no? Las salidas, las invitaciones, el horario y demás pormenores. Vaya. Ahora, que se haga, no se haga, protocolizar, reconocer de firmas, no sé, no ve cuál podría ser la sanción ante un incumplimiento del contrato. Ese ya es otro tema porque tiene que ver con Eso los me pregunto, doctor, ¿cuáles son las prestaciones y contraprestaciones? Exactamente, o sea, lo que tiene, ahorita vamos a ver, lo que tiene que ver con los efectos jurídicos del contrato ya es otro tema. Ahora, ¿cuáles serían las prestaciones y las contraprestaciones de las partes? Si van dos partes, existe contrato. ¿Cuál sería la obligación o la prestación de los padres? Permitir y autorizar que la hija enamore, digamos así, enamore con el muchacho. ¿Y cuál sería la obligación o contraprestación de la otra parte? Cumplir con todas las condiciones que se ha establecido en el contrato. Podría ser. Podría ser. Entonces, de pronto, estamos frente a un contrato bilateral, prestación contra prestación. ¿Se dan cuenta? A eso nos obligan los contratos atípicos o innominados. ¿Ya? Bien. Yo espero que les haya servido este pantallazo que hemos podido darle, chicos, a la materia de contratos. Estamos a puntito de terminar la segunda sesión antes de que se nos corte. Por favor, cualquier información, dato, les voy a pasar por el grupo de WhatsApp para el tema del examen presencial, del examen final que va a ser presencial. ¿Listo? Doctor, ¿nos dará algún trabajo final? Sí, estoy viendo porque quienes han asistido al Congreso desde ya saben que están liberados del trabajo final, pero lo voy a subir para todos.